Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Buenos días a todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Sandra Alfonso y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Químicos, con la temática titulada Sesión 5, Evaluación cualitativa de riesgo químico en laboratorios de investigación. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto líder de la comunidad, ingeniero Joseph Sanabria, ingeniero químico, tecnólogo en salud ocupacional, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo y maestrante en toxicología de la Universidad Nacional. Experiencia en gestión del riesgo químico en sector público y sector privado de 15 años. Buenos días a nuestros participantes del día de hoy. Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con nuestra sesión. ¿Me están escuchando? Escuchamos algo lejos, Inge. Un segundo. ¿Ahí me escuchan mejor? Un poco más cerca, sí. Ok, perfecto. Dame un segundo. ¿Me están escuchando ahí? Sí, señor. Perfecto. Voy a ir pasando la pantalla, no estoy viendo, entonces por favor me vas contando, Sandrita, si me escuchan o pierden. Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con nuestra sesión de hoy, la sesión 5. Nuestra siguiente sesión es la sesión 6, que es el día 22 de agosto, en el cual vamos a tratar temas de alcoholimetría, alcoholemia y uso de pruebas de tamizaje para la detección de consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas. Como es usual en nuestros seminarios, vamos a comenzar con nuestra frase del día. En este momento vamos a comenzar con una frase de Isaac Newton, científico inglés, que nos dice: lo que conocemos es una gota, lo que no conocemos es un océano. Esta frase, ¿por qué el día de hoy? Porque en los laboratorios de investigación tenemos una exposición a muchas sustancias químicas y precisamente ese tipo de exposiciones son exposiciones que no conocemos por la complejidad que tienen. Pero esto es lo que vamos a desarrollar en nuestro seminario del día de hoy. Para comenzar nuestro seminario, como es habitual, vamos a comenzar con nuestras sesiones, con nuestra sesión de 3 preguntas. Para ello, pues, Sandrita, Inge, ¿nos ayudas con las preguntas, por favor? Primera pregunta para el sondeo del día de hoy. La exposición a sustancias en laboratorios de investigación corresponde a muchas sustancias químicas peligrosas de forma continua,
B, exposición combinada de muchas sustancias químicas. C, exposición combinada a sustancias químicas peligrosas por tiempos variables. Y D, exposición por tiempos cortos de exposición de pocas sustancias químicas. Tendremos 30 segundos para las respuestas de ustedes. Nuestras respuestas son el 24% para la A, muchas sustancias químicas peligrosas de forma continua, 27% para la exposición combinada de muchas sustancias químicas, 33% para exposición combinada a sustancias químicas peligrosas por tiempos variables y D, 15% exposición por tiempos cortos de pocas sustancias químicas. Vamos a nuestra siguiente pregunta. Ingeniero, te recomiendo, se te escucha un poquito lejos para que porfa, para que te escuchemos mejor. Gracias, ingeniero. Vale, sí señora. Nuestra segunda pregunta. La ventilación-extracción en los laboratorios se requiere por A, manipulación de sustancias químicas en grandes cantidades. B, dispersión de sustancias químicas en los laboratorios. C, la volatilidad de sustancias químicas peligrosas. Y D, el requisito para el buen funcionamiento del laboratorio. Tendremos 30 segundos para nuestras respuestas. Las respuestas de nuestros asistentes son A, manipulación de sustancias químicas en grandes cantidades, 5%. B, dispersión de sustancias químicas en los laboratorios, 23%. C, volatilidad de sustancias químicas peligrosas, un 25%. Y D, es requisito para el buen funcionamiento del laboratorio, 48%. Nos vamos a nuestra tercera y última pregunta del sondeo. Hábitos higiénicos dentro del control de riesgo por sustancias químicas se evalúa por A, corresponden a un control de ingeniería para sustancias químicas. B, es parte de los estándares de calidad en los laboratorios. C, son necesarios para reducir el ingreso por vía digestiva. Y D, reducen la probabilidad de contaminación cruzada. Tenemos 30 segundos para las respuestas de nuestros asistentes. Las respuestas de nuestros asistentes son A, corresponden a un control de ingeniería para sustancias químicas, el 11%. B, es parte de los estándares de calidad en los laboratorios, un 37%. C, son necesarias para reducir el ingreso por vía digestiva, un 11%. Y D, 42%, reducen la probabilidad de contaminación cruzada. Les agradecemos mucho a todos nuestros asistentes por su participación. Vamos a comenzar con nuestro contenido, con las temáticas de nuestro seminario. ¿Me están viendo bien, Sandrita? Sí, señor, perfecto. Ok. Vamos a comenzar con los objetivos de nuestra sesión. Primero, describir los criterios para aplicar la clasificación de peligros de sustancias químicas definidas en el sistema globalmente armonizado. Como segundo objetivo, vamos a proponer herramientas prácticas para aplicar las metodologías definidas para la evaluación de riesgo químico en laboratorios. Y como último objetivo de nuestra sesión del día de hoy, vamos a relacionar los resultados obtenidos en la evaluación de riesgo químico en laboratorios con los controles a implementar en el tratamiento del riesgo. Vamos a comenzar con la exposición a sustancias químicas en laboratorios. Cuando hablamos de los laboratorios tenemos que identificar qué tipo de laboratorio es y cuál es la utilización de las sustancias químicas para hacer la correcta identificación del peligro. Dentro de los tipos de laboratorios que tenemos donde hay manipulación de sustancias químicas, tenemos laboratorios de análisis y control de calidad, laboratorios de investigación y desarrollo, laboratorios con actividades específicas, con actividades que son como las actividades forenses y criminalísticas, que son laboratorios sui generis. Tenemos laboratorios de docencia, tenemos laboratorios de metrología química. Si bien los laboratorios de metrología usualmente están asociados a magnitudes físicas, también tenemos laboratorios de metrología aplicado a todo lo que está relacionado con la determinación de algunos agentes contaminantes y algunos agentes de interés. Y laboratorios pilotos de fabricación y producción. Dependiendo de las características de los laboratorios, se determina la exposición a sustancias químicas. Permítanme un segundo. Nuestros participantes les pedimos disculpas un momento mientras el ingeniero vuelve y se conecta con nosotros. Muchas gracias. Ok. ¿Me están escuchando, Sandrita? Sí, señor, muchísimo mejor. Gracias.
De acuerdo con los laboratorios, las características de los laboratorios, asimismo, vamos a determinar la exposición a sustancias químicas. La exposición a sustancias químicas está relacionada con los peligros de las sustancias que se usan. Tengamos en cuenta que los volúmenes que se utilizan de las sustancias químicas en los laboratorios de investigación son bajos, es decir, son cantidades muy pequeñas, estamos hablando de microgramos, a veces de gramos, estamos hablando de cantidades muy pequeñas. El que se utilicen cantidades pequeñas no significa que no tengamos riesgo desde el punto de vista de la exposición. También tenemos tiempos, es decir, la frecuencia y la duración con la que la persona está expuesta a la sustancia química es una duración corta, pero esa duración corta es una exposición combinada. ¿Por qué es una exposición combinada? Porque es una exposición a muchas sustancias químicas en esos tiempos cortos, teniendo en cuenta la actividad como tal del laboratorio. También debemos tener en cuenta el tipo de montajes necesarios para realizar los ensayos o análisis químicos que se requieran. Es decir, hay ensayos que se realizan en montajes de vidrio, hay ensayos que se realizan en cromatografía, en equipos muy sofisticados, y dependiendo del montaje, asimismo va a ser la exposición a sustancias químicas. Debemos tener en cuenta también los requisitos de calidad según el tipo de laboratorio. Si es un laboratorio de docencia, pues no vamos a tener unos requisitos de calidad altísimos, a diferencia de lo que son los laboratorios de ensayo e investigación o los de control de calidad o mucho más los laboratorios de metrología. Y la infraestructura del laboratorio según las necesidades de este y su tecnificación. ¿Me escuchan mejor, Sandrita? Sí, señor. ¿Tengo que firmar algo? No. Ok, gracias. Listo, dame un segundo. Le damos un momento a nuestro ingeniero mientras él vuelve y se ¿Me están conecta con escuchando? nosotros. ¿Me están escuchando, Sandrita? En este momento, sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que también tener en cuenta qué tareas se realizan en un laboratorio que puedan generar exposición a sustancias químicas. Las tareas que se realizan son recepción de muestras, para la manipulación de muestras con Ingeniero, ingeniero, discúlpame. N. No me No se te escucha ahorita y me haces un favor, ¿puedes prender la cámara? Se te escucha un poco la señal, ¿no? Está como mala. Ok, dame un segundo. Listo, dale. Entonces pedimos disculpas a nuestros participantes mientras el ingeniero vuelve y mira pues el tema de que está como de señal un poco mal, pero ya mientras él se ubica y retomamos nuestra charla. ¿Un poco mejor? Sí, dime, háblame para escuchar. ¿Ahí me están escuchando mejor? Sí, señor, ya te escuchamos mejor. Perfecto. Entonces, tenemos dentro de las tareas que se realizan en un laboratorio que generan exposición a sustancias químicas, tenemos, como les decía, recepción de muestras, que son manipulación de muestras con contenidos no conocidos. Tenemos preparación de materiales para prácticas, esto que nos conduce a la manipulación de envases de sustancias químicas. ¿Cuál es el gran problema que tenemos en los laboratorios? Y no es un problema, es una condición como tal. La condición como tal es que en laboratorios se maneja mucho envase de vidrio. Es decir, los reactivos que se utilizan o las sustancias químicas que se utilizan en los laboratorios vienen en envases de vidrio. Estamos hablando de envases de 6 litros, que son envases pesados porque el vidrio es más pesado. Y pues esto también aporta una mayor condición desde el punto de vista del peligro que tenemos en el caso de un evento de rotura, de caída de envases, porque nos va a generar una rotura y nos puede generar un derrame. También tenemos las dosificaciones. ¿Por qué dosificaciones? Porque usualmente como se utilizan cantidades muy pequeñas en los laboratorios, entonces se requieren transvases precisamente de esos galones o de esas botellas pues de 6 litros. Se hacen transvases a envases más pequeños
o también a material de vidrio, estamos hablando de vasos de precipitado, de Lermeyer y otros. Entonces, eso también conduce a una mayor exposición y a la preparación de mezclas. Tenemos la realización de ensayos en laboratorio, que es preparación como tal de la mezcla, es decir, ya los procesos de agitación, de temperatura. Tengamos en cuenta que precisamente en los laboratorios y precisamente en investigación y desarrollo, en docencia, en control de calidad, no estamos solamente haciendo una agitación, sino que hay mezclas que necesitamos calentar o que necesitamos darles ciertas condiciones específicas. Y esas condiciones específicas pueden generar una mayor liberación de la sustancia al entorno donde a donde nos encontramos. Y pues ese uso de también una mayor cantidad, precisamente tenemos de reactivos químicos. Estamos hablando, cuando hablamos de reactivos, estamos hablando de las sustancias químicas que son grado molecular o son grado analítico. Es decir, la pureza de estas sustancias es mayor, que eso es bueno en la medida en que conocemos muchísimo más a la sustancia química a la cual nos estamos exponiendo. Pero también esa mayor pureza puede ser también un peligro potencial desde el punto de vista de tener un mayor daño, pues porque la sustancia es una sustancia pura, es una sustancia concentrada que tiene unas condiciones de peligro específicas. Y también la administración de estos agentes químicos, de estos reactivos, desde el punto de vista de su recepción, su almacenamiento y su inventario. Por lo tanto, vamos a mirar qué tipo de exposición hay desde el punto de vista de las sustancias químicas conocidas, desconocidas y mezclas y diluciones para la realización de ensayos. Cuando estamos hablando de sustancias químicas desconocidas, como les decía, muestras y otros, vamos a hablar de una exposición indirecta desde el punto de vista de la recepción y almacenamiento. Hablamos de una exposición directa desde su manipulación para análisis y también una una exposición directa desde el punto de vista de la generación de productos de reacción en los ensayos realizados. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces nos enfocamos a la evaluación del riesgo o a la identificación del peligro desde las sustancias que estamos utilizando. Para ponerles un ejemplo de lo que hemos venido hablando en las últimas semanas. Hablamos de soldadura. Entonces, el peligro de la soldadura es el gas que estamos utilizando cuando es una soldadura autógena, por ponerles un ejemplo. Pero el peligro no es solamente el gas, el peligro son los zumos de soldadura que se generan precisamente durante el proceso. Cuando estamos hablando de ensayos de investigación, precisamente esos procesos, esas corridas que hacemos, están generando productos de reacción que no conocemos. Esos productos de reacción que no conocemos nos lleva a una exposición directa a una sustancia química desconocida. Y es importante que lo tengamos en cuenta desde el punto de vista de lo que es el peligro al que nos estamos enfrentando. Cuando hablamos de sustancias químicas conocidas en el laboratorio, pues como les decía, una exposición indirecta en lo que es la administración como tal, que es la recepción y almacenamiento, y una exposición directa cuando hablamos de la dosificación, de los transvases, del manejo para y durante la realización de ensayos, ¿sí? Entonces, todas las actividades previas de alistamiento, de poner los reactivos, de hacer los transvases, de hacer la dosificación, de hacer el pesaje o de hacer la medición cuando estamos hablando de líquidos, entonces estamos hablando de la dosificación por volumen, pues ahí ya tenemos una exposición directa desde el punto de vista de manejo de la sustancia como tal. Y cuando hablamos de las mezclas y diluciones para la realización de ensayos, esto se convierte en un tema un poco más sensible. ¿Por qué? Porque hablamos de la elaboración de la mezcla, entonces, o de la dilución. Hablemos de de situaciones que son prácticas. Tenemos el ácido clorhídrico al 37%, que es un ácido clorhídrico bastante corrosivo, o tiene un nivel de corrosividad categoría 1, para ser mucho más preciso en el comentario técnico. Y lo llevamos a una solución de 1 normal, ácido clorhídrico 1 normal o punto 1 normal. Entonces ahí estamos haciendo una preparación y tenemos una exposición. Pero después ese ácido clorhídrico 1 normal o 0,1 normal lo guardamos. Entonces lo preparamos y no lo usamos en el momento solamente, sino que lo damos cierto tiempo de uso. Entonces lo preparamos para utilizarlo durante una semana o durante 15 días o durante un mes.
Entonces tengamos en cuenta que no estamos utilizando la sustancia pura como tal, sino que estamos utilizando una dilución donde sus condiciones de peligro cambian. Cuando estamos hablando de una dilución, hablamos que los peligros físicos se mantienen, pero los peligros a la salud sí cambian porque estamos hablando de concentraciones diferentes. Pero cuando estamos hablando de una reacción, de una mezcla en la cual estamos preparando, por ejemplo, estamos diluyendo un benceno, que es un solvente, y lo estamos mezclando con un cloroformo y lo estamos mezclando con un etanol. Estoy hipotetizando. Entonces tenemos una mezcla que tiene una peligrosidad diferente porque tiene tres componentes. Y esas mezclas las utilizamos, pueda que directamente, es decir, tú solamente para hacer el ensayo, pero hay otras mezclas que sí se preparan y se guardan durante una semana, o sea, para su uso durante una semana, 15 días o más tiempo. Esto también hace que el peligro potencialmente sea mucho más alto. Y en ese orden de ideas es cuando hablamos de una exposición indirecta, que es el almacenamiento de sustancias químicas desde el punto de vista del almacenamiento de esas mezclas, que ni siquiera identificamos correctamente y por lo tanto los peligros que tienen esas mezclas son diferentes a los peligros de las sustancias químicas de las cuales se parte para hacer esas mezclas. Hasta aquí me están escuchando, Sandrita, ¿vamos bien? ¿Me escuchan mucho mejor? Sí, ingeniero, perfecto, y vamos súper bien. Listo. Entonces, ahora hablemos de la metodología de evaluación. Cuando hablamos de la metodología de evaluación, hablamos de los peligros de las sustancias químicas como tal, por eso está en nuestra rueda central. Pero asociado a los peligros de las sustancias químicas están las condiciones de trabajo de las personas y las condiciones de infraestructura y operación del laboratorio. Entonces, vamos a irnos a detalle a mirar cada uno de estos aspectos. Los peligros por sustancias químicas tenemos la clase de peligro, peligros físicos, peligros a la salud. Aquí no vamos a hablar de los peligros al ambiente. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, nos enfocamos en peligros físicos que generan una condición de seguridad tecnológico o es un peligro por condición de seguridad tecnológico. Y cuando hablamos de peligros a la salud, hablamos de peligros químicos desde el punto de vista de daño a la salud, que es importante que lo tengamos en cuenta. Eh, y cuando en ese orden de ideas, pues los peligros físicos se identifican, no se hace una valoración del riesgo. Ya les voy a decir por qué. Y esa identificación se hace por clase de peligro y se elabora un mapa de colores, que también ya les voy a mostrar. Mientras que los peligros a la salud sí se hace una validación donde se le da una cuantificación para poder determinar un índice global de riesgo de acuerdo a la clase de peligro, como les decía, por asignación de valor, y a la sumatoria acorde a los peligros de todas las sustancias, es decir, la exposición combinada, por la gran cantidad de sustancias químicas a las cuales puede estar expuesta la persona que está trabajando en ese laboratorio. Entonces, aquí tenemos precisamente esa condición de identificación del peligro físico. Entonces, aquí les estoy poniendo un ejemplo. Hicimos una evaluación de 6 áreas. Partimos de la identificación de los 5 peligros físicos desde el punto de vista de lo que son pictogramas, para asociar los pictogramas, que es el inflamable, el oxidante, el explosivo, el gas comprimido y el corrosivo. Entonces, identificamos cuáles de las sustancias tienen esas características. Si tenemos explosivos, si tenemos comburentes, inflamables, corrosivos y gases a presión. Y entonces démonos cuenta que los diferentes laboratorios tienen diferente número de sustancias con esos peligros. Entonces, independientemente de la cantidad de sustancias que tengan esos peligros, hacemos un mapa de calor. Un mapa de calor donde estamos identificando cuáles laboratorios tienen inflamables, cuáles tienen corrosivos y cuáles tienen gas. Démonos cuenta que estamos haciendo puramente una identificación, no estamos valorando el riesgo. Pero ¿por qué no se puede valorar el riesgo? Porque es que no puedo priorizar o no se puede, no se puede priorizar o no podemos priorizar. ¿Qué es peor o cuál es una consecuencia de mayor impacto negativo para tanto el laboratorio como, o sea, para la infraestructura, es decir, para las personas, para la propiedad material y para el ambiente? ¿Qué es peor? ¿Una explosión
por un gas comprimido o un evento, una fuga por un gas comprimido o un daño por un material corrosivo o un incendio por materiales inflamables. No, no podemos decir que algo es peor que algo. Entonces, por eso es que no podemos hacer una valoración del riesgo como tal para las condiciones asociadas a los peligros físicos, sino lo que hacemos es identificarla. ¿Para qué? Para que al identificarla podamos implementar las medidas de control. Si tenemos inflamables, pues tenemos que tener unas condiciones de infraestructura y almacenamiento que me permita precisamente aislar el área, tener unos detectores de humo, eh, tener una separación por una matriz de compatibilidad, una separación de sustancias químicas, la selección de la estantería para las sustancias inflamables. Los que son corrosivos, pues tenerlos en lugares donde no haya metal, pero por supuesto no pueden, una sustancia corrosiva no puede estar en un envase metálico. Y lo que son gases comprimidos, pues todo lo que son los protocolos que ya hemos hablado en diferentes seminarios sobre cuáles son las condiciones que debemos tener los gases, los cilindros de gas, y pues claro, prepararnos para el evento, es decir, una posible fuga. Entonces, démonos cuenta, estamos identificando, no estamos valorando. A diferencia de lo que sucede con los peligros a la salud. Cuando hablamos de peligros a la salud, hablamos de una valoración del riesgo, donde esa valoración del riesgo está asociada a la condición bajo, medio, alto, muy alto, con unos valores asignados 1, 4, 6 y 8. Y también se asigna un valor desde el punto de vista de la frecuencia de uso. Es alto cuando la frecuencia es diaria, es semanal cuando la frecuencia es medio, cuando la frecuencia de uso es semanal, y es baja cuando la frecuencia de uso es mensual. Entonces, démonos cuenta que en esta tablita se están asociando precisamente esa valoración del riesgo desde el punto de vista de los peligros a la salud, donde decimos el peligro más alto son sustancias cancerígenas, mutagénicas que tienen efectos en reproducción y sistémicas. Tiene una segunda categorización las sustancias que tienen toxicidad aguda y tiene una categorización más baja las sustancias corrosivas y las sustancias irritantes. Pero veámoslo más desde el punto de vista y asociémoslo a los eventos desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo. Cuando estamos hablando de sustancias corrosivas y sustancias por toxicidad aguda, estamos hablando de accidente de trabajo. Y estamos hablando de unos valores determinísticos. ¿Qué quiere decir esto de determinístico? Quiere decir que sí o sí va a suceder. ¿Me están escuchando, Sandrita? Sí, señor, no te preocupes que si no te escuchamos yo intervengo y te voy avisando. Bueno, Inge, Ok, vale. ¿Tenemos dale, preguntas sigue. de nuestros asistentes hasta acá? No, señor, por ahora no. Ah, espérame un momento. Sí, tenemos una acá. Dice, de Juan Alejandro Acevedo Muñoz. Muy buenos días, Alejandro. Entonces, bueno, vamos aquí con tu pregunta. Saludos y gracias por el espacio. ¿Qué tipo de señalización debe de tener una bodega donde se almacenan espumas contra incendios que contiene flor? Ya te la voy a responder. Déjame un segundo, pero ten en cuenta que la señalización de peligro está asociada primero a lo que es la prevención, almacenamiento de sustancias químicas. Segundo, a lo que es el peligro como tal de la sustancia química de acuerdo a la ficha de datos de seguridad. Y si estás hablando de almacenamiento, dependiendo la forma y la cantidad, es decir, el tamaño, el volumen, la capacidad de envase o dependiendo de cómo venga la sustancia química. Asimismo, vas a hacer la señalización de peligros de acuerdo a lo que establezca la ficha de datos de seguridad. Ok, entonces tenemos aquí, cuando hablamos de determinísticos, estamos hablando de que sí o sí va a pasar, es decir, un accidente de trabajo. Si hay un contacto no esperado con una sustancia corrosiva, sí o sí va a suceder el evento. ¿Cuál es el evento? El daño ocular, cuando estamos hablando de que el contacto es con ojos, o la quemadura en piel, cuando estamos hablando de contacto con piel.
Y cuando estamos hablando de toxicidad aguda, pues el evento va a suceder, ¿por qué? Porque tiene unos valores específicos desde el punto de vista de dosis letal 50, concentración letal 50, y también tenemos un índice que ya habíamos mencionado cuando estábamos hablando de espacios confinados, de lo que es el IDLH, el índice de daño para la vida humana. Entonces, son valores comprobados, es decir, por encima de esos valores la persona va a tener el evento. Mientras que cuando estamos hablando de lo que es peligro a la salud, mutagénicos, efectos a la reproducción, cancerígenos, efectos sistémicos y los irritantes, estamos hablando de enfermedad laboral. Es decir, hay una exposición y esa exposición con el paso del tiempo, ya sea una exposición de muchas veces, de pocas veces o de una sola vez, dependiendo de la sustancia química, pueden generar un evento a mediano y largo plazo. Es decir, estamos hablando de un efecto crónico. Cuando estamos hablando del efecto crónico, estamos hablando de una probabilidad. ¿Por qué estamos hablando de la probabilidad? Porque los valores límites permisibles son valores donde la probabilidad aumenta que suceda la enfermedad o que suceda el efecto a la salud, pero no es una garantía, es decir, no es una verdad absoluta. Es precisamente lo que nos decía Isaac Newton, no lo sabemos. ¿Sí? La probabilidad aumenta, pero como estamos hablando de probabilidades, no estamos hablando de certezas. Los valores límites permisibles, ya sea el TWA, que es el valor de 8 horas, el valor promedio de una exposición durante una jornada de 8 horas, 5 días a la semana o 40 horas semanales, o el STIL, que es Short Time Exposure Limit, que es una exposición de 15 minutos máximo 4 veces durante la jornada laboral, o un valor límite permisible de Sailing, que es un valor techo, nos está diciendo, dependiendo de la concentración asociada a este valor, la probabilidad aumenta. Pero ¿por qué hablamos de probabilidad? Porque es que en sustancias químicas, primero, tenemos mucho desconocimiento y segundo, tenemos unas condiciones individuales. Es decir, ¿por qué a una persona que no fuma no le da cáncer y una persona que es fumador pasivo le dio cáncer a los 50 años? Por una susceptibilidad individual, que es lo que hablamos de la toxicogenética. Entonces, por eso es que hablamos de probables y en la enfermedad laboral y determinísticos, es decir, va a pasar en lo que son corrosivos y toxicidad aguda. Entonces, en ese orden de ideas, pues hacemos esa categorización, donde los cancerígenos, mutagénos, sensibilizantes y tóxicos para la reproducción son muy altos, es decir, tiene una asignación del valor de 8, precisamente porque los efectos pues, son mortales. La toxicidad aguda, una categorización de alto, un valor de 6. Los corrosivos, una categorización media, un valor de 4. Y los irritantes y nocivos, pues precisamente por su tiempo de exposición y por sus efectos a mediano y largo plazo, tienen una asignación del valor 1. Démonos cuenta, es bajo, pero no significa que sea cero. Y de acuerdo a la frecuencia de uso, entonces también asignamos valores. La frecuencia de uso es alto, valor 3, medio, valor 2 y bajo, valor 1, donde determinamos la clase de peligro, donde determinamos el IS, que es la valoración del riesgo, de acuerdo a la clase de peligro, es decir, dependiendo del peligro, asimismo el valor, por el valor dado por la frecuencia de uso, que es la ecuación que vemos abajo. IS es igual a clase de peligro por frecuencia de uso, donde la valoración del riesgo, el IS es la valoración del riesgo individual, pero la valoración del riesgo global, es decir, de todas las sustancias con base en todos los peligros que tiene, va a ser una valoración del riesgo o un índice global del riesgo. Vamos a ejemplificarlo. Encontramos que en nuestro laboratorio tenemos acetileno, también tenemos CO2 y tenemos un aceite lubricante. Entonces tenemos que la exposición es mensual a los gases, pero al aceite lubricante es una exposición diaria. Esto es un laboratorio de mecánica. Entonces valoramos por frecuencia. Como es mensual, tenemos un valor de 1, pero como es diaria, es un valor de 3. Nos vamos a la identificación del peligro. H336 nos dice que el pictograma es un signo de exclamación, por lo tanto tiene un valor de peligrosidad de 1.
mientras que el aceite lubricante tiene peligro a la salud, puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración por vías respiratorias, 304, peligro a la salud, por lo tanto su valoración por peligrosidad va a ser de 8. Entonces, nuestro valor individual es 1 para el acetileno, 1 para el CO2, 24 para el aceite lubricante, y nuestra valoración de riesgo intrínseco va a ser la sumatoria, es decir, 1 más 1 más 24, nuestra valoración global del riesgo va a ser 26. Entonces, esto es la base, es decir, desde el punto de vista de la valoración de riesgo de la salud, y aquí sí hallamos y sí asignamos unos valores precisamente para poder establecer la valoración desde el punto de vista de los peligros que tienen las sustancias químicas a las cuales se están exponiendo las personas. Ahora nos vamos por el índice de peligrosidad por laboratorio. Cuando hablamos del índice de peligrosidad por laboratorio, hablamos de las condiciones de seguridad del laboratorio, donde hablamos de controles de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal. El índice de laboratorio parte de determinar las condiciones operacionales asociadas a los factores de dispersión. ¿Qué es el factor de dispersión? El factor de dispersión es la presencia de contaminantes en el entorno laboral, es decir, en el entorno del laboratorio. Si estamos teniendo sustancias volátiles, recordemos que las sustancias volátiles son líquidos que tienen unos puntos de ebullición cercanos a la temperatura ambiente, entonces generan vapores a condiciones de temperatura ambiente. Estamos hablando, por ejemplo, los alcoholes, el etanol apenas destapas el envase, se puede percibir el olor, es decir, el vapor que se está liberando. También con el isopropanol. Con los solventes, estamos hablando que los solventes usualmente son volátiles. Usualmente, no estoy generalizando, estoy dando una tendencia. Pero también tenemos material particulado, o sea, tenemos material sólido, y dependiendo de entre más fino sea el material, pues va a generar va a liberarse más fácilmente a la atmósfera. Entonces estamos hablando de la presencia de contaminantes en el aire, y dependiendo de la presencia de contaminantes hablamos de la extracción, ya sea extracción localizada o extracción general, es decir, el retirar ese aire contaminado o ese aire con el agente contaminante, y ventilar, que es inyectar aire limpio precisamente para renovar el retiro de ese aire que está contaminado. Entonces, cuando hablamos de extracción, ventilación, son mecanismos que se acoplan o complementarios. ¿Qué quiere decir esto? Si hay extracción, si estoy respirando aire contaminado, debo tener una fuente donde me inyecta aire limpio. Hablamos también de las condiciones de almacenamiento. Cuando hablamos de almacenamiento estamos hablando de infraestructura, uso de gabinetes, donde estamos guardando las sustancias químicas, los sistemas antiderrames, todo lo que tiene que ver con infraestructura, en la cual pues la norma técnica de prevención 725, de la cual también hablamos en un seminario previo, nos dice estas condiciones de peligrosidad de los laboratorios. Y hablamos de compatibilidad, separación de sustancias químicas de acuerdo a los peligros físicos, y hablamos de señalización, que era lo que nos preguntaba ahorita Alejandro. Sandra, ¿tenemos alguna pregunta? No, por ahora no, Enge. No Listo, más preguntitas por ahora. ok. Tenemos también dentro de estas condiciones de laboratorio lo que es el mantenimiento de instalaciones y el mantenimiento de equipos. Esto es muy importante. En mantenimiento de equipos también debemos tener en cuenta las cabinas de extracción. La cabina de extracción es un equipo. Entonces es importante tener en cuenta cómo se le está haciendo mantenimiento a la cabina, no solamente desde el punto de vista de su uso, de su funcionamiento, sino desde los filtros que lleva la cabina, dependiendo también precisamente las sustancias que estamos utilizando. Y nos dice que la condición de peligro del laboratorio está dada por el índice de almacenamiento, por la sumatoria de el índice de almacenamiento, el índice de extracción localizada, y démonos cuenta que aquí tenemos un producto,
factor de dispersión y el índice de ventilación. ¿Por qué hay un producto que es el factor de ventilación, el índice de ventilación por el factor de dispersión? Porque si tenemos una gran dispersión de sustancias químicas, pero tenemos una buena ventilación, pues la condición de seguridad va a ser, la condición insegura va a ser menor. Pero si tenemos una gran dispersión y no tenemos ventilación, pues vamos a tener una concentración del agente contaminante y vamos a tener una condición insegura predominante en el laboratorio. También tenemos el índice de mantenimiento y el índice de mantenimiento de instalaciones y el índice de mantenimiento de equipos. Entonces estamos hablando cómo ese peligro, que son las sustancias químicas, se pueden ver atenuados por las condiciones del laboratorio o simplemente no tienen ninguna intervención. Y finalmente nos vamos al índice de riesgo por persona. Cuando estamos hablando del índice de riesgo por persona, Sandrita, veo la mano levantada de 2 personas. ¿Tenemos preguntas? Ya, sí, acá hay unas preguntitas. Buenos días, Sandra Susana Novoa. Ella tiene la inquietud, nos saluda, dice gracias por el seminario, me genera la duda, ¿por qué se ubican las sustancias nocivas con menor valor junto con las irritantes en vez de mayor valor junto con los mutagénicos y cancerígenos? Gracias. Muy buena pregunta. Gracias por la pregunta, Susana. Es Susana, ¿cierto? Sandra. Ah, es Ah, sí, Sandra. Sandra Susana. Sandra, ok. Listo. Susana, bueno, Sandra. Te lo voy a poner de los siguientes, bajo el siguiente criterio. Esto tiene que ver con reversibilidad. Después que hay un daño, es decir, después de que una persona sufre de cáncer, el cáncer es irreversible. Lo mismo que lo que son los sensibilizantes. El sensibilizante va generando un efecto que no es reversible. Se puede controlar, pero no se va a devolver la condición. Cuando estamos hablando de efectos nocivos, estamos hablando de condiciones reversibles. Es decir, cesamos la exposición para que la persona curse la enfermedad, haga su rehabilitación y, vuelva a una condición de salud regular. Es decir, que no esté enfermo. Entonces, por eso los nocivos que son reversibles, tienen una asignación de valor de 1, están asociados a irritantes, a diferencia de los cancerígenos, mutágenos, sensibilizantes, cuya condición es irreversible. Entonces, la puntuación está asociada a la reversibilidad de la condición. ¿Tenemos otra pregunta, Sandrita? Sí, que ya te iba a decir también nuevamente Juan Alejandro nos pregunta cómo debe ser la señalización de una bodega a su ingreso que contenga espumas contra incendio con flor Esa ya la ARF. hicimos. Esa ya la había respondido, Sandrita. Ah, sí. Sí. Ok. Ah, es Listo. que Juan Alejandro nos hizo primero una pregunta y vuelve y retoma con esta pregunta. Ok. ¿Me la vuelves a leer, por favor? Listo. ¿Cómo debe ser la señalización de una bodega a su ingreso que contenga espumas contra incendio con flor ARF? Como te decía, tenemos que mirar las fichas de datos de seguridad para asignar la señalización de prevención, que es la triangular amarilla, y la señalización de peligros de las sustancias químicas de acuerdo a la ficha de datos de seguridad. Es importante identificar los lugares, los estantes, el tanque o donde esté almacenada la sustancia química, dependiendo de su estado natural, los pictogramas de peligro de las sustancias químicas con el nombre de la sustancia. Para terminar, entonces vamos a hablar del índice de riesgo por persona. El índice de riesgo por persona está asociado a, permítanme un segundo que no sé por qué no me quiere correr la presentación. Ok, ya. Entonces, está asociado a las condiciones de trabajo de la persona, es decir, al uso de elementos de protección personal, que es protección respiratoria, protección ocular, protección térmica,
a la formación, lo que es la competencia como tal de la persona, y la formación, la capacitación que le hemos dado en seguridad química, de lo que es el almacenamiento, lo que es la manipulación, lo que es el etiquetado, es decir, los diferentes temas que pues están asociados al manejo seguro de sustancias químicas y a las prácticas higiénicas asociados a lo que es su dotación y elementos de protección personal y las prácticas higiénicas personales desde el punto de vista del consumo de alimentos y bebidas, desde el punto de vista del lavado de manos, del lavado de cuerpo, del lavado de cara. Es un poquito dispendioso, por no decir que un poquito invasivo, hablar de estos temas, pero es necesario hacerlo en seguridad química. Y es importante hacerlo en seguridad química porque me voy a volver un poquito. Cuando hablamos de protección respiratoria, es decir, ¿le suministramos la protección respiratoria correcta, sí o no? ¿La usa el trabajador de forma correcta, sí o no? Hasta ahí llegamos con elementos de protección personal. Pero tenemos que irnos a prácticas higiénicas. El trabajador le da la conservación, le da el mantenimiento, perdón, le da el mantenimiento necesario, es decir, la desinfecta y la limpia cuando la utiliza o permite que se convierta en un foco de contaminación. Y entonces la pregunta viene para nosotros los de seguridad y salud en el trabajo. Le estoy diciendo al trabajador cómo debe limpiar y conservar su protección respiratoria dependiendo de la protección respiratoria que tiene. Si le estoy dando una full face, le estoy diciendo al trabajador cómo debe limpiar su full face, su cara, su pieza facial, cara completa, antes de ponérsela y cuando termina de usarla. Le estoy diciendo dónde debe conservar los filtros, que los filtros los debe conservar en una bolsa Ziploc, en una bolsa aparte de la careta facial. Le estoy diciendo que si tiene filtros, los prefiltros, si se tiene adaptadores de prefiltros, cómo los debe limpiar y cómo los debe guardar. Y el trabajador lo hace. ¿Cómo le hago ese seguimiento para que el trabajador lo haga? Esas son las preguntas que me debo hacer para saber si es correcto lo que estamos haciendo desde el punto de vista de las condiciones de trabajo, hablando de condiciones seguras, que es le estoy suministrando y el trabajador está usando correctamente la protección, y desde la práctica higiénica, actos inseguros, la está usando correctamente y tiene sus condiciones personales. Otro tema, que es un tema súper complejo y sobre todo en laboratorios, sobre todo también en el tema de protección respiratoria y demás. En los laboratorios de investigación, también como les decía, dependiendo del tipo de laboratorio que se tenga y de los controles de calidad o los mecanismos de control de calidad, pues las mujeres deben estar libres de maquillaje y los hombres deben estar libres de vello facial. ¿Por qué? Porque la careta facial no se adhiere a la piel de la cara si hay vello. Entonces, es importante tener esto en cuenta, decirle al trabajador, es que si hay vello, primero, la careta no se adhiere a su cara y segundo, la sustancia química se puede quedar en ese vello facial y entonces tenemos que mejorar o aumentar la frecuencia de lavado y las condiciones de lavado para descontaminar el segmento. Y entonces ahí es donde puede sonar un poquito invasivo, pero no lo es. A las mujeres decirles no usen maquillaje, y no usen maquillaje, ¿por qué? Porque además de ser un contaminante químico para la muestra que puede estar realizando, también el maquillaje hace que aumente el tiempo de residencia de la sustancia química cuando estamos hablando de sustancias volátiles o cuando estamos hablando de material particulado fino. Se adhiere a ese maquillaje y se va quedando en la cara y va generando precisamente esas condiciones en piel. Hasta aquí es claro para todos. Pues por ahora no tenemos más preguntas, Inge. La señora Jenny Joana Cero nos da un saludo y dice que una excelente charla, que muchísimas gracias. De resto, pues Ok, sin preguntas, inquietudes no tenemos por ahora más. perfecto. Entonces, terminando con este tema, es muy importante tener en cuenta la dotación y elementos de protección personal, pero también algunos hábitos personales, que es comer. Usualmente, entonces nos limpiamos, tenemos las manos con los guantes puestos y entonces nos limpiamos el guante en la batica y comemos.
o nos tomamos el cafecito dentro del laboratorio porque es que está haciendo mucho frío, o nos tomamos la botella de agua en el laboratorio porque está haciendo mucho calor. Entonces, estamos teniendo una contaminación por vía digestiva frente a lo que es la exposición a las sustancias químicas. Entonces, por eso es muy importante hablar de prácticas higiénicas en el manejo de sustancias químicas, porque el consumo de alimentos y bebidas o este tipo de comer con las manitos contaminadas, pueda que no se vean sucias, pero si estás manejando sustancias químicas van a estar contaminadas, pueden estar potenciando la vía digestiva como la vía de exposición o la vía de ingreso de la sustancia química al organismo. Y en ese orden de ideas, cuando ya tenemos los tres aspectos, entonces hacemos la valoración por condiciones de persona, el índice de riesgo, donde es la sumatoria del índice de protección respiratoria, el índice de protección térmica, el índice de protección ocular y el índice de prácticas higiénicas y el índice de formación para el trabajador. En ese orden de ideas llegamos a determinar el índice de peligrosidad en el manejo de agentes químicos, IPMAC, donde el IPMAC es el índice, la condición de seguridad o el índice de riesgo global de las sustancias, que fue lo primero que determinamos, por la peligrosidad del laboratorio más el índice de riesgo por persona. Entonces, démonos cuenta, si el índice de laboratorio y el índice de riesgo son altos, el índice de peligrosidad no va a bajar y sí va a aumentar. Pero si tenemos un índice de peligrosidad bajo en laboratorio y un índice de riesgo bajo, pues nuestro índice de peligrosidad por manejo de agentes químicos va a disminuir. Es decir, en la medida en que haya controles, el índice de peligrosidad va a ser más bajo y la valoración del riesgo va a ser menor, lo que me indica que el trabajador está protegido. ¿Y esto por qué es importante? Porque es que en sustancias químicas, hacer mediciones higiénicas en el laboratorio pueden generar resultados sesgados. ¿Por qué? Porque no va a tener una exposición de 8 horas de la jornada laboral. Entonces, la medición higiénica va a ser sesgada. ¿Por qué? Porque no tiene el tiempo suficiente para determinar la concentración del contaminante, porque es una concentración baja, porque es un tiempo variable. Entonces, la reproducibilidad de la medición higiénica va a ser muy baja. Por eso es importante tener en cuenta, primero, operativizar por listas de chequeo cada una de estas, como les decía. El índice de protección respiratoria, ¿tiene la protección respiratoria suficiente? ¿La usa correctamente? ¿Le di los elementos para que haga la limpieza y desinfección? ¿Sabe cómo hacerlo? Etcétera, etcétera. Cuando el laboratorio no tiene peligros por salud, pues démosle una valoración de riesgo bajo de 1, porque si es 0, nos va a decir que el índice de peligrosidad es 0, cuando realmente va a ser un índice de peligrosidad bajo por las condiciones de seguridad del laboratorio y las condiciones de riesgo por persona. Y el índice de riesgo por persona permite identificar actos inseguros y condiciones inseguras por elementos de protección personal. Entonces, démonos cuenta que esto es importante teniendo en cuenta pues lo que estamos haciendo desde el punto de vista de la exposición. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes y vamos con nuestras preguntas del sondeo. ¿Nos ayudas, Inge, por favor? Nuestra primera pregunta tenemos, ¿la exposición a sustancias en laboratorios de investigación corresponde a muchas sustancias químicas peligrosas de forma continua, B, exposición combinada de muchas sustancias químicas, C, exposición combinada de sustancias químicas peligrosas por tiempos variables y D, exposición por tiempos cortos de exposición de pocas sustancias químicas? Tenemos 15 segundos para la respuesta de nuestros. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, bien, gracias. Tenemos las respuestas de nuestros asistentes, entonces tenemos nuestra respuesta C, que es la respuesta correcta, exposición a sustancias químicas peligrosas por tiempos variables, con un 56% de respuestas. Muchísimas gracias a todos. Tenemos la exposición combinada de muchas sustancias químicas, 20%, exposición muchas sustancias químicas peligrosas de forma continua, 16%. Como les decía, la exposición no es continua. Vamos a tener una exposición combinada a sustancias químicas peligrosas por tiempos variables. Vamos con nuestra segunda. Ingeniero, no se te escucha, tienes el micrófono apagado. La ventilación y extracción en los laboratorios se requiere por A, manipulación de sustancias químicas en grandes cantidades,
B, la dispersión de sustancias químicas en los laboratorios, C, la volatilidad de las sustancias químicas peligrosas y D, el requisito para buen funcionamiento del laboratorio. Tenemos 15 segundos para nuestros asistentes. Y nuestros resultados son, la respuesta correcta es la B, que tenemos el 21%, la dispersión de sustancias químicas en los laboratorios, como les decía durante la sesión. La ventilación y extracción es necesaria para limpiar el entorno de trabajo de los laboratorios, dependiendo de la dispersión de las sustancias químicas según su volatilidad y su liberación al ambiente. Es nuestra respuesta correcta, que tiene 21%. ¿Eres requisito para el buen funcionamiento del laboratorio? Pues claro que sí, pero es el factor técnico o el concepto técnico es de la extracción o la necesidad de ventilación y extracción es evitar la exposición a vapores y material particulado fino que se liberan por el uso de sustancias químicas. Y nos vamos con nuestra última respuesta, con nuestra última pregunta. Los hábitos higiénicos dentro del control de riesgo por sustancias químicas se evalúan por A, corresponden a un control de ingeniería para sustancias químicas, B, es parte de los estándares de calidad en los laboratorios, C, son necesarios para reducir el ingreso por vía digestiva y D, reducen la probabilidad de contaminación cruzada. Tenemos 15 segundos para que la respuesta. La respuesta correcta es la C. Tenemos el 26% de nuestros asistentes. Muchas gracias. El control, los hábitos higiénicos son necesarios para reducir el ingreso por vía digestiva, como les decía, comer con las manitas sucias o las personas que fuman. Bueno, el tema del fumar es otro tema, pero lo que es importante es que las personas que manejan sustancias químicas deben reducir al máximo o deben mejorar sus hábitos higiénicos para reducir al máximo una posible contaminación por vía digestiva frente a lo que es el uso de sustancias químicas. Muchísimas gracias para todos. Más que una contaminación cruzada, no podemos hablar de una contaminación cruzada, sino hablamos precisamente desde el punto de vista ocupacional de lo que es la reducción de la vía de ingreso por vía digestiva. Muchísimas gracias a nuestros asistentes y le damos paso a Sandrita. Sandrita, por favor. Recuerden, nos vemos el 22 de agosto en nuestra siguiente sesión, en la sesión 6, alcoholismo. Muchísimas gracias. Ingeniero Joseph Sanabria, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos vemos en futuras oportunidades. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa. Podrán acceder a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. Bienvenido. Desde Positiva Compañía de Seguros te traemos una oferta renovada de cursos virtuales gratuitos en seguridad y salud en el trabajo. Una oportunidad pensada para trabajadores, responsables del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y directivos que buscan entornos laborales más seguros y saludables. ¿En qué puedes capacitarte? En temas como cambio climático y seguridad y salud en el trabajo, prevención de caídas, primeros auxilios físicos y psicológicos, comunicación efectiva, brigadas empresariales, comités, gestión emocional y mucho más. Todo 100% virtual, sin costo y con certificación inmediata. ¿Cómo inscribirte? Muy fácil. Ingresa a inscripcionvirtual.posipedia.com.co, diligencia tus datos y elige el curso que más te interese. ¿Inscripciones grupales? Escríbenos a educavirtual@positiva.gov.co. En 2025,
Súmate al compromiso por entornos laborales más seguros. Capacítate con Positiva y haz de la prevención una cultura.